Juan Carlos abandonó a su esposa. 15 años después, la ve en el aeropuerto con una joven que se parece a él. Inmediatamente intenta acercarse a ellas. Juan Carlos bajó del avión sintiendo el peso de los años en cada paso que daba por el aeropuerto. Su mente vagaba entre pensamientos, reflexionando sobre la vida lujosa que había construido en Nueva York, una vida que ahora le parecía vacía y sin propósito. Al llegar a la zona de llegadas, una visión inesperada hizo que su corazón latiera con fuerza. Allí estaba Sara, la mujer que había abandonado 15 años atrás, acompañada por una joven que era su viva imagen. Por un momento, Juan Carlos se quedó paralizado. Sus ojos siguieron a la pareja mientras se movían entre la multitud. Sara no había cambiado mucho, salvo por una expresión de cansancio y determinación que él no recordaba. La joven a su lado, con rasgos tan familiares, solo podía ser su hija. El arrepentimiento y la culpa lo consumieron mientras intentaba procesar la situación. Antes de que pudiera hacer algo, Sara y la joven desaparecieron entre la multitud, dejando a Juan Carlos con un sentimiento aún mayor de pérdida. Juan Carlos sabía que tenía que encontrarlas. La decisión de dejar atrás a Sara persiguiendo la riqueza y el éxito había sido la peor de su vida. Ahora tenía una segunda oportunidad, pero sabía que sería difícil recuperar lo que había perdido. El aeropuerto estaba abarrotado, y Juan Carlos se sentía desorientado. Los recuerdos de su juventud con Sara volvieron a inundar su mente. Habían soñado con construir una vida juntos, pero la ambición se interpuso. Ahora, al ver a Sara y a la joven, a la que solo podía asumir como su hija, se dio cuenta de lo profundamente que sus decisiones las habían afectado. El sonido de los altavoces anunciando llegadas y salidas parecía lejano mientras Juan Carlos se obligaba a avanzar. Se dirigió a la zona de recogida de equipajes, esperando encontrar alguna pista que lo llevara a Sara. Cada paso era un recordatorio de su determinación por corregir el pasado. Se acercó a un guardia de seguridad, describiendo rápidamente a Sara y a la joven, con la esperanza de que alguien las hubiera visto. Lo siento, señor. El aeropuerto está muy concurrido hoy. Es difícil rastrear a alguien sin más información, respondió el guardia con simpatía. Juan Carlos le agradeció y continuó su búsqueda, escaneando la multitud sin cesar. Cada rostro desconocido era un recordatorio de que no sabía nada sobre la vida de Sara. ¿Qué había pasado mientras él perseguía sus propios sueños egoístas? Juan Carlos se sentó en una cafetería del aeropuerto, sus pensamientos derivando hacia el pasado. Recordó el día en que le dijo a Sara su decisión de mudarse a Nueva York. Ella le había suplicado que se quedara, pero la atracción de hacer una fortuna era más fuerte. La despedida fue dolorosa, con promesas rotas y corazones destrozados. Juan Carlos estaba cegado por la perspectiva del éxito y dejó atrás a Sara sin saber que ella llevaba un secreto que cambiaría sus vidas para siempre. Los años que siguieron estuvieron llenos de logros financieros, fiestas glamorosas y relaciones superficiales. Juan Carlos había alcanzado el éxito que tanto anhelaba, pero la soledad y el vacío emocional lo acompañaron. Sara, por otro lado, enfrentó los desafíos de criar a una hija sola, una lucha de la que él nunca supo. Nunca imaginó que su partida dejaría cicatrices tan profundas. Ahora, sentado en esa cafetería, Juan Carlos sentía el peso de sus elecciones. Sabía que tenía que encontrar a Sara y a Emily, la joven a la que apenas había vislumbrado. Cada pensamiento era una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si no querían verlo? ¿Y si era demasiado tarde para pedir perdón? El arrepentimiento devoraba su alma, pero estaba decidido a enmendar sus errores. Resuelto a encontrar a Sara y a su hija, Juan Carlos decidió visitar los lugares significativos de su pasado con Sara, con la esperanza de descubrir alguna pista sobre su vida actual. Cada lugar que visitaba, desde el parque donde pasaban las tardes juntos hasta la vieja casa donde vivían, traía de vuelta dolorosos recuerdos y una sensación de pérdida. Mientras recorría los lugares que una vez frecuentaba con Sara, Juan Carlos reflexionaba sobre el devastador impacto de su partida. Sara había luchado valientemente por criar a su hija sola, enfrentando dificultades inimaginables. Juan Carlos se dio cuenta de que, mientras él se deleitaba en el glamour de su nueva vida, Sara libraba una batalla silenciosa y heroica. Finalmente entendió que necesitaría más que suerte para encontrar a Sara y a Emily. Con el corazón apesadumbrado, Juan Carlos se preparó para enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, sabiendo que tendría que encontrar una manera de recuperar el amor y la confianza de Sara y Emily.
Decidido a rectificar sus errores y encontrarlas, Juan Carlos contrató a un detective privado, alguien experimentado en localizar personas desaparecidas. La búsqueda frenética comenzó, y Juan Carlos estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para encontrar a su familia. Mientras el detective rastreaba registros públicos, Juan Carlos revisó los lugares significativos de su pasado con Sara. Caminó por el parque donde solían pasar las tardes juntos, se sentó en los bancos donde discutían sobre el futuro e incluso visitó la vieja casa donde habían vivido. Cada lugar traía de vuelta dolorosos recuerdos y una sensación de pérdida. La búsqueda era lenta, pero Juan Carlos no iba a rendirse. Sabía que, para recuperar a Sara y a Emily, necesitaría más que determinación, tendría que demostrar que había cambiado y que estaba dispuesto a hacer cualquier sacrificio por ellas. Cada pista revelaba fragmentos de la vida que había perdido, exponiendo las cicatrices que su partida había dejado. El detective logró localizar a viejos amigos de Sara, personas que aún la recordaban y que podrían saber dónde estaba ahora. Con entusiasmo, Juan Carlos acompañó al detective en cada visita, en cada reunión, con la esperanza de encontrar la información que desesperadamente necesitaba. Durante una de estas visitas, se encontraron con un viejo amigo de Sara, quien les dio una pista crucial. Sara se mudó a un barrio cercano hace unos años, dijo el amigo. Estaba tratando de empezar una nueva vida, y su hija Emily es una joven muy prometedora. Pero ha estado enfrentando algunos problemas de salud. La mención de los problemas de salud de Emily hizo que el corazón de Juan Carlos se encogiera. Contrataron al detective para seguir las pistas lo antes posible. Ahora, con más determinación, cada día que pasaba, Juan Carlos sentía que se acercaba más a reunirse con su familia. Pero también era más consciente del desafío que sería recuperar su confianza. Mientras tanto, Juan Carlos enfrentaba sus propios demonios internos. La culpa y el arrepentimiento estaban siempre presentes, recordándole constantemente las decisiones que había tomado y el precio que había pagado. Sabía que, cuando finalmente encontrara a Sara y a Emily, tendría que enfrentar no solo su ira y resentimiento, sino también sus propios sentimientos de insuficiencia y culpa. Finalmente, después de semanas de búsqueda incesante, el detective encontró una pista concreta, la dirección actual de Sara. Con el corazón latiendo con fuerza, Juan Carlos se preparó para el reencuentro, sabiendo que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas y encontrar una manera de recuperar el amor y la confianza de Sara y Emily. Juan Carlos se detuvo frente a la modesta casa indicada por el detective, su corazón latiendo descontroladamente. Respiró hondo, intentando calmarse antes de dar el primer paso hacia la puerta. Cada paso le pesaba como una tonelada mientras se acercaba al momento que había anhelado y temido profundamente. Cuando finalmente llegó a la puerta, vaciló por un momento antes de tocar. El sonido resonó en el interior de la casa y pudo escuchar pasos acercándose. La puerta se abrió lentamente, revelando a Sara. Por un instante, ambos se quedaron inmóviles, mirándose en silencio. Sara lucía sorprendida y cautelosa, pero también había una expresión de dolor en sus ojos. Juan Carlos, dijo finalmente, su voz temblando ligeramente. Sara, respondió él con la voz cargada de emoción. Yo necesitaba encontrarte. ¿Necesitaba? Sara lo interrumpió, el dolor transformándose en ira. Nos dejaste, Juan Carlos. Me dejaste sola. Nadie sabía lo que Sara había vivido, ni siquiera Juan Carlos. Cada palabra de ella caía sobre él como un golpe bien dado. Sé que cometí un error terrible, Sara. Pero estoy aquí ahora. ¿Quiero arreglar las cosas? Antes de que Juan Carlos pudiera continuar, una joven apareció en el pasillo. Era Emily, y su parecido con Juan Carlos era innegable. Observó la escena con curiosidad y confusión. ¿Quién es él, mamá? Preguntó con una voz llena de desconfianza. Juan Carlos miró a Sara, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Sara, ¿es mi hija? Sara vaciló, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sí, Juan Carlos. Esta es Emily. Es tu hija. El impacto de la revelación golpeó a Juan Carlos con fuerza. ¿Mi hija? Dijo incrédulo. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Sara negó con la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Nos dejaste, Juan Carlos. Estaba sola, asustada, y no sabía cómo reaccionarías. Y luego nunca regresaste.
Juan Carlos sintió un dolor agudo en el pecho. Emily. Yo lo siento tanto. No lo sabía. Emily permaneció en silencio por un momento, asimilando la información. Su rostro se llenó de resentimiento. ¿Mi padre? ¿El hombre que nos abandonó? Dijo, dejando claro que no le iba a perdonar fácilmente. Juan Carlos respiró hondo, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Sé que es difícil de entender, Emily. Cometí muchos errores, pero estoy aquí ahora para arreglar las cosas. Emily cruzó los brazos, su mirada dura como una roca. ¿Y crees que puedes ampliamente regresar y que todo estará bien? No sabes nada de mí ni de nosotras. Juan Carlos tomó otra respiración profunda, buscando las palabras correctas. Sé que no puedo cambiar el pasado, Emily, pero quiero ser parte de tu futuro. Quiero ser un padre para ti. Sara, con los ojos aún llenos de lágrimas, intervino. Juan Carlos, no puedes ampliamente aparecer y esperar que todo esté bien. Han sido años de dolor, de lucha. Tuve que ser fuerte para mí y para Emily. No estabas allí. Juan Carlos asintió, aceptando la cruda verdad. Lo sé, Sara. Y lo siento profundamente. Pero estoy aquí ahora, y haré lo que sea necesario para demostrar que he cambiado. La tensión era palpable. Emily, aún firme, miró a su madre. No tengo padre. Nunca lo tuve y no lo tendré ahora. Dicho esto, se dio la vuelta y se encerró en la casa, dando un portazo. Sara, visiblemente afectada, miró a Juan Carlos con ojos llorosos. Con un suspiro profundo, dijo. Entra, Juan Carlos. Necesitamos hablar. Juan Carlos entró en la casa, sintiendo el peso del momento. La sala de estar era sencilla pero acogedora, llena de señales de una vida vivida con dificultades, pero también con amor. Se sentó en el sofá mientras Sara se acomodaba en un sillón frente a él. Emily está pasando por mucho, Juan Carlos, comenzó Sara, tratando de encontrar las palabras adecuadas. ¿Qué quieres decir? Preguntó Juan Carlos, con preocupación evidente en su voz. Sara dudó, pero luego decidió hablar con franqueza. Está teniendo muchos problemas en la escuela. Se siente abandonada, y eso está afectando su comportamiento y sus notas. Te extraña, aunque no quiera admitirlo. Juan Carlos sintió una punzada de culpa. No lo sabía, Sara. Si lo hubiera sabido, habría regresado antes. Sara negó con la cabeza. Eso es solo una parte, Juan Carlos. Emily también está enferma. Tiene una condición seria y necesita tratamiento continuo. El corazón de Juan Carlos se tensó. ¿Qué tiene? ¿Cómo puedo ayudar? Sara suspiró profundamente. Tiene una enfermedad autoinmune. Requiere medicación costosa y tratamiento constante. Estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero no es fácil. Juan Carlos sintió la necesidad de actuar. Déjame ayudarte, Sara. ¿Puedo pagar su tratamiento? Quiero ser parte de sus vidas y ayudar en todo lo que pueda. Sara lo miró, con el dolor y el cansancio reflejados en sus ojos. No es tan simple, Juan Carlos. Emily no aceptará tu ayuda tan fácilmente. Está muy enojada contigo, y para ser honesta, yo también. Juan Carlos asintió, comprendiendo la profundidad de los sentimientos involucrados. Necesito ganarme su confianza, pero por favor, déjame ayudar con el tratamiento de Emily. Es lo menos que puedo hacer. En ese momento, Emily apareció en la puerta, con los ojos llenos de lágrimas y rabia. No te necesitamos, dijo con firmeza en su voz. Hemos logrado salir adelante solas hasta ahora. No puedes ampliamente aparecer y arreglar todo con dinero. Juan Carlos se levantó, dando un paso hacia Emily, pero ella retrocedió. Emily, sé que tienes todo el derecho de estar enojada conmigo. Solo quiero ayudar. Emily cruzó los brazos, manteniendo su distancia. No puedes arreglar todo con dinero, Juan Carlos. No estuviste aquí cuando te necesitábamos. Ahora es demasiado tarde. Juan Carlos sintió el dolor en las palabras de Emily, pero se mantuvo firme. No puedo cambiar el pasado, pero puedo estar aquí ahora. Por favor, déjame ayudar. Sara se levantó, colocando una mano en el hombro de Emily. Tomémonos el tiempo necesario para encontrar una manera de que ayudes, pero será en nuestros términos y a nuestro tiempo.
Juan Carlos asintió, sintiendo que todavía había un largo camino por delante. De acuerdo. Haré lo que sea necesario. Solo quiero lo mejor para Emily y para ti. Sara lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo en sus ojos. Veremos cómo van las cosas, pero debes saber que será un proceso lento. Juan Carlos aceptó, decidido a demostrar que estaba allí para quedarse, dispuesto a enfrentar todos los desafíos para recuperar la confianza y el amor de su familia. En los días que siguieron, Juan Carlos continuó visitando a Sara y Emily, tratando de integrarse lentamente en sus vidas. Se dio cuenta de que, a pesar de la resistencia, había una pequeña abertura para que se convirtiera en parte de sus vidas. Pero había algo que no comprendía del todo, la fuerza que Sara y Emily parecían extraer de algo que él no podía identificar. Una mañana de domingo, Sara invitó a Juan Carlos a acompañarlas a la iglesia. Dudó por un momento, pero aceptó, curioso por entender mejor lo que había dado a Sara la fuerza para seguir adelante. Al llegar, fueron recibidos cálidamente por la comunidad. La iglesia era sencilla pero vibrante, llena de energía positiva. La gente saludaba a Sara y a Emily con cariño, demostrando un sentido de comunidad y apoyo. El sermón fue dirigido por el pastor Ricardo, un hombre de mediana edad con un semblante sereno y acogedor. Durante el sermón, Juan Carlos vio cómo Sara se involucraba, encontrando consuelo en las palabras de fe y esperanza que compartía el pastor. Observó a Emily también, aún herida, pero participando de alguna manera, buscando algún tipo de alivio. Después del servicio, el pastor Ricardo se acercó a Sara y la saludó con calidez. Sara, siempre es un placer verte aquí. Y este debe ser Juan Carlos, dijo, extendiendo su mano hacia él. Sí, pastor Ricardo. Este es Juan Carlos, respondió Sara. Juan Carlos, este es el pastor Ricardo, nuestro amigo y consejero espiritual. Juan Carlos estrechó la mano del pastor, sintiendo una ola de respeto por el hombre que claramente significaba mucho para Sara y Emily. Es un placer conocerlo, pastor Ricardo, dijo Juan Carlos, tratando de ocultar su ansiedad. Juan Carlos, he oído que has regresado a las vidas de Sara y Emily. Es un camino desafiante, pero estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda, dijo el pastor con una sonrisa gentil. Juan Carlos asintió, sintiéndose un poco aliviado. Gracias, pastor. Sé que tengo un largo camino por recorrer para recuperar su confianza. El pastor Ricardo llevó a Juan Carlos a un banco en el jardín de la iglesia, donde podían hablar más tranquilamente. Juan Carlos escuchaba atentamente mientras el pastor hablaba. La fe ha sido un refugio importante para Sara. Cuando las dejaste, encontraron aquí un lugar donde apoyarse. Sara, en particular, halló en la comunidad y en la fe la fuerza para enfrentar los desafíos. La fe, según el pastor, no es solo creer en algo más grande, sino también encontrar una comunidad que te respalde. Sara había hecho amigos aquí, personas que la apoyaron en los momentos difíciles. Y para Emily, a pesar de su resistencia, esta comunidad había sido un pilar de apoyo. Juan Carlos reflexionaba sobre esas palabras, pero sentía la necesidad de ser honesto. Pastor, no estoy seguro de poder creer en todo esto. Siempre he creído en lo que puedo ver y tocar, dinero, propiedades, éxito. Eso es lo que entiendo. No sé si puedo creer en algo más grande. El pastor Ricardo sonrió con comprensión. Entiendo, Juan Carlos. La fe es un camino personal, y no todos están listos para seguirlo de la misma manera. Lo importante es que estás aquí, intentando comprender. Eso ya es un gran paso. Juan Carlos sintió una mezcla de alivio y conflicto interno. Quiero ayudar a Sara y Emily, pero no estoy seguro de poder hacerlo a través de la fe. El pastor asintió. La ayuda puede llegar de muchas formas, Juan Carlos. La comunidad está aquí para apoyar, y tu presencia ya significa mucho. Sigue intentando, incluso si es a tu manera. Mientras tanto, Emily estaba sentada en la última fila del aula, con la vista fija en la ventana, ajena a la lección de matemáticas. La llegada de Juan Carlos había agitado aún más su ya complicada vida. El enojo y el dolor que sentía hacia él le dificultaban concentrarse en cualquier cosa. Siempre había sido una estudiante diligente, pero los últimos meses habían sido particularmente difíciles. En la escuela, Emily enfrentaba desafíos constantes. Sus compañeros la veían como la chica problemática, la que tenía un padre ausente y una madre constantemente preocupada.
Se sentía aislada e incomprendida. Cada comentario malicioso o mirada de lástima solo aumentaba su frustración. Además, su salud frágil era una preocupación constante. Los tratamientos médicos y las frecuentes visitas al hospital la hacían faltar a muchas clases, complicando aún más su situación académica. En casa, las cosas no eran mucho mejores. Sara intentaba mantener un entorno estable, pero la presencia de Juan Carlos creaba una tensión palpable. Emily evitaba cualquier interacción con él, manteniendo su distancia y permaneciendo fría. El dolor del abandono seguía presente, y no podía perdonarlo por dejar a su madre sola con todas las responsabilidades. Juan Carlos, por su parte, hacía todo lo posible por acercarse a Emily. Intentaba entablar conversación, mostrando interés en sus actividades, pero siempre recibía silencio o respuestas cortantes. Cada intento fallido de conexión solo aumentaba su determinación, pero también su desesperación. Sabía que le llevaría mucho tiempo y paciencia ganarse la confianza de su hija. Una noche especialmente difícil, Emily se encerró en su habitación, con las lágrimas corriendo por su rostro. Se sentía impotente ante su situación, la enfermedad, los problemas escolares y la llegada repentina de su padre parecían demasiado para soportar. Sara llamó suavemente a la puerta, intentando ofrecer consuelo, pero Emily no quería escuchar a nadie. Emily, querida, sé que es difícil, pero necesitas darle una oportunidad a tu padre. Está intentando, dijo Sara con voz suave y cariñosa. Nos dejó, mamá. No le importó, y ahora piensa que puede volver y solucionar todo. No quiero eso, respondió Emily entre sollozos. Mientras tanto, en el pasillo, Juan Carlos escuchaba la conversación, sintiéndose aún más impotente. Deseaba poder arreglar las cosas, pero sabía que las palabras no serían suficientes. Necesitaba demostrar con acciones consistentes que estaba comprometido a ser un padre presente. Emily continuaba lidiando con sus propios sentimientos. El enojo y el dolor eran intensos, pero también había una parte de ella que anhelaba tener un padre. Recordaba las historias que su madre contaba sobre él, sobre cómo era antes de irse, pero los recuerdos felices siempre estaban eclipsados por el dolor del abandono. Cada día era una batalla para Emily. En la escuela, intentaba mantener las apariencias, pero por dentro se sentía fragmentada. En casa, la presencia de Juan Carlos era un recordatorio constante de todo lo que había perdido. El camino hacia la reconciliación sería largo, y Emily no estaba segura de estar lista para perdonar. Juan Carlos sentía el peso de las responsabilidades aumentar cada día. Mientras intentaba reconectar con Sara y Emily, viejos rivales comerciales comenzaban a amenazar su nueva estabilidad. Los constantes mensajes y llamadas de su empresa en Nueva York solo intensificaban su sensación de estar tirado en varias direcciones a la vez. Una mañana, mientras trataba de concentrarse en unos documentos importantes en la pequeña oficina de Sara, su teléfono volvió a sonar. Era su asistente en Nueva York, reportando problemas críticos que necesitaban su atención inmediata. Señor, necesitamos que esté aquí para resolver esto. Los inversores están impacientes, y tenemos una reunión crucial la próxima semana, dijo su asistente con urgencia evidente en su voz. Juan Carlos suspiró, sintiendo la tensión aumentar. Las presiones del negocio comenzaban a interferir con su capacidad de conectar con Emily y Sara. Estaba presente físicamente, pero su mente a menudo divagaba hacia los problemas de la empresa. Emily, siempre perceptiva, notaba su distracción y se alejaba aún más. Para ella, parecía que estaba más preocupado por sus negocios que por ella. Una tarde, mientras Sara preparaba la cena, Juan Carlos intentó nuevamente hablar con Emily. Emily, sé que las cosas están difíciles ahora, pero estoy aquí para ti. Quiero ser un padre presente, dijo con voz sincera. Emily, sin mirarlo, respondió fríamente. Dices eso, pero siempre estás en el teléfono resolviendo tus problemas de negocio. Parece que nada ha cambiado. ¿Aún te importa más tu trabajo que nosotros? Sus palabras calaron hondo en Juan Carlos. Sabía que tenía razón, pero no sabía cómo equilibrar las dos partes de su vida. Estaba a miles de kilómetros de su empresa en Nueva York, pero también emocionalmente distante de su hija, a pesar de estar físicamente presente. La crisis alcanzó su punto máximo cuando una emergencia en la empresa requirió su atención inmediata. Pasó horas al teléfono tratando de resolver la situación, mientras Emily y Sara se aislaban, dándose cuenta de que sus esfuerzos por reconectar estaban fracasando.
Una mañana, el pastor Ricardo vino a visitarlos. Encontró a Juan Carlos exhausto, con profundas ojeras y una expresión preocupada. Juan Carlos, veo que estás enfrentando muchos desafíos. No es fácil equilibrar todo esto, dijo el pastor, colocando una mano reconfortante en el hombro de Juan Carlos. No sé qué hacer, pastor. Estoy perdiendo el control de mi negocio y de mi familia. Parece que estoy fracasando en todos los aspectos, confesó Juan Carlos, con la voz llena de frustración. Recuerda, Juan Carlos, no tienes que cargar con todo solo. Hay personas aquí dispuestas a ayudar. La comunidad puede ser un apoyo, y tal vez sea el momento de delegar más responsabilidades en la empresa, aconsejó el pastor. Juan Carlos sabía que el pastor tenía razón. Necesitaba encontrar una manera de equilibrar sus responsabilidades y mostrar a Emily y Sara que eran su prioridad. Pero, ¿cómo hacerlo? Esa era la gran pregunta que lo consumía mientras intentaba encontrar una salida a la crisis que amenazaba con desmoronar todo a su alrededor. La situación entre Juan Carlos y su familia empeoraba. Emily, que sufría de lupus, una enfermedad autoinmune debilitante, continuaba enfrentando serios desafíos de salud. Las visitas frecuentes al hospital y los constantes tratamientos eran una carga pesada para todos, especialmente para Sara, que estaba agotada y estresada. Una noche, después de un día particularmente difícil, Sara no pudo contener más su frustración. Juan Carlos estaba sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Cuando Sara entró en la habitación, sus ojos estaban rojos por la fatiga y la tensión en su rostro era evidente. Juan Carlos, no puedo más, comenzó Sara, su voz temblando con emoción. No tienes idea de lo que pasé todos estos años sola. Tuve que criar a Emily por mi cuenta, sin apoyo. Tuve que trabajar incansablemente para mantenernos, enfrentando prejuicios por ser madre soltera. Juan Carlos levantó la cabeza, mirándola con ojos llenos de culpa. Sara, sé que estaba equivocado. Pero estoy aquí ahora, intentando hacer las cosas bien. Sara sacudió la cabeza, con lágrimas en el rostro. No entiendes, Juan Carlos. No se trata solo de estar aquí ahora. Nunca pude casarme, nunca tuve otra relación. Emily siempre necesitó toda mi atención con su salud siempre frágil. No tuve espacio para nadie más en mi vida. Juan Carlos sintió un nudo en la garganta. Sara, lo siento mucho. No me di cuenta de cuánto estaba sufriendo. ¿Cómo podría saberlo? Respondió Sara amargamente. Tú estabas viviendo tu vida en Nueva York, ganando dinero y construyendo tu carrera, mientras yo estaba aquí, luchando por sobrevivir. Cada día era una batalla, y estaba sola. Juan Carlos se hundió más en el sofá, sintiendo el peso de la culpa aplastándolo. Sé que nada de lo que diga puede cambiar el pasado. Pero estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglar esto, para ayudarte a ti y a Emily. Sara secó sus lágrimas, pero su expresión seguía siendo severa. Juan Carlos, las palabras no son suficientes. Necesito ver acciones. Emily necesita ver que realmente te importa, porque hasta ahora todo lo que ve es a un hombre que la abandonó y ahora quiere volver y solucionar todo con dinero. Juan Carlos asintió lentamente, entendiendo la profundidad de la desesperación de Sara. Te demostraré que he cambiado. Haré lo que sea necesario. En ese momento, sabía que el camino hacia la redención sería largo y arduo. Las palabras de Sara resonaban en su mente, cada una como un doloroso recordatorio de los años de sufrimiento que ella y Emily habían soportado sin él. La culpa y la tristeza se profundizaron, pero también alimentaron su determinación de hacer las cosas bien. Era una noche tranquila cuando el caos estalló. Emily, que parecía estar mejorando, de repente comenzó a experimentar un dolor intenso y dificultad para respirar. Sara corrió a la habitación de Emily, encontrándola doblada por el dolor y sudando fríamente. Desesperada, gritó por Juan Carlos, quien corrió a ayudar. Emily, por favor, respira hondo. Todo va a estar bien, intentó calmarla, pero su propio pánico era evidente en su voz. Juan Carlos levantó a Emily en sus brazos, llevándola rápidamente al coche. En el camino al hospital, condujo lo más rápido que pudo, su mente un torbellino de miedo y culpa. Sara sostenía la mano de Emily, intentando confortarla, mientras Juan Carlos mantenía los ojos fijos en la carretera. En el hospital, el equipo médico actuó rápidamente, llevando a Emily a la sala de emergencias.
Juan Carlos y Sara quedaron en la sala de espera, llenos de ansiedad. Cada minuto parecía una eternidad. Sara lloraba en silencio mientras Juan Carlos se sentía impotente, recordando las palabras de Sara sobre cómo ella había enfrentado todo sola. De repente, el pastor Ricardo entró en la sala de espera, llamado por un mensaje desesperado de Sara. Se acercó a Juan Carlos, colocando una mano reconfortante en su hombro. Juan Carlos, es en momentos como este cuando necesitamos fe. Oremos juntos por Emily, dijo el pastor con una serenidad calmada. Juan Carlos miró al pastor Ricardo, sintiendo una mezcla de desesperación e incredulidad. Pastor, no sé si puedo. Nunca he sido un hombre de fe. No sé si puedo creer, murmuró Juan Carlos. El pastor Ricardo asintió con comprensión. Sé que es difícil, Juan Carlos, pero la fe puede ser una fuente de fortaleza en tiempos de crisis. Intentémoslo juntos. Se arrodillaron en la pequeña capilla del hospital. El pastor Ricardo lideró las oraciones, mientras Juan Carlos, por primera vez en años, intentaba conectarse con algo más grande que él mismo. Dios, sé que no he sido un hombre de fe. Pero estoy aquí, pidiendo por la vida de mi hija. Por favor, ayuda a Emily, murmuró Juan Carlos, su voz quebrándose con emoción. Mientras oraban, Juan Carlos sintió una oleada de emociones reprimidas emerger. Recordó un secreto que había guardado durante años, algo que nunca había contado a nadie. Pastor, hay algo que necesito confesar, dijo Juan Carlos, con la voz llena de dolor. El pastor Ricardo lo miró, alentándolo a continuar. Habla, Juan Carlos. Estoy aquí para escuchar. Cuando dejé a Sara, no fue solo por ambición. Estaba huyendo de algo. Descubrí que tenía un hijo con otra mujer antes de conocer a Sara. Tenía miedo de que esa mujer me encontrara y descubriera mi nueva vida. Ya había abandonado a la madre de mi hijo, y el miedo a ser descubierto me hizo huir de nuevo. Años después, me enteré de que mi hijo se involucró en una banda y murió. Llevo una enorme culpa por eso, y esta culpa me ha atormentado todos estos años. El pastor Ricardo respiró hondo, asimilando la revelación. Juan Carlos, todos tenemos secretos y arrepentimientos. Lo que importa es lo que hagamos a partir de ahora. Ve esta revelación como un paso hacia la redención. Estás aquí ahora, intentando hacer las cosas bien. Eso es un comienzo. Juan Carlos asintió, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. Sabía que su viaje hacia la redención apenas comenzaba, pero ahora sentía una nueva determinación para enfrentar sus demonios y hacer todo lo necesario para salvar a Emily y recuperar a su familia. Cuando el doctor finalmente entró en la sala de espera con una expresión seria en el rostro, Juan Carlos y Sara se levantaron rápidamente. Emily está estable, pero necesitaremos monitorearla de cerca. Fue una crisis grave, pero ella es fuerte, dijo el doctor, ofreciendo un rayo de esperanza. Emily finalmente salió del hospital, todavía débil, pero con una tímida sonrisa en su rostro. Juan Carlos estaba a su lado, ayudándola a caminar hasta el coche. El viaje a casa fue tranquilo, y Sara sintió alivio al ver a Emily fuera del hospital, aunque sabía que la recuperación sería lenta. De regreso en casa, Juan Carlos y Sara prepararon un espacio cómodo para que Emily descansara. Juan Carlos se dedicó completamente a cuidar de su hija, preparaba sus comidas, la ayudaba con los medicamentos y pasaba horas a su lado conversando. Cada día, Emily parecía más receptiva a la presencia de Juan Carlos, abriéndose un poco más. Mientras Emily descansaba en el sofá, Juan Carlos se sentó a su lado, sosteniéndola de la mano. Emily, sé que las cosas han sido difíciles y que aún hay mucho por resolver. Pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Siempre. Emily lo miró, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y gratitud. Lo sé, papá. Estoy empezando a verlo. Las palabras de Emily llenaron el corazón de Juan Carlos de esperanza. Continuaron hablando, compartiendo historias y momentos que nunca habían tenido la oportunidad de experimentar juntos. Juan Carlos habló sobre su vida en Nueva York, sus logros y arrepentimientos, mientras Emily contaba sus experiencias escolares y sus esperanzas para el futuro. Sara observaba desde la distancia. Ver a los dos juntos le provocó una ola de emoción. Por primera vez en muchos años, sintió que volvían a ser una familia. Las lágrimas rodaron por su rostro al ver el vínculo formándose entre Juan Carlos y Emily. A pesar de todos los desafíos, Sara sabía que estaban en el camino correcto.
El viaje hacia la reconciliación y la curación acababa de comenzar, y cada paso, por pequeño que fuera, representaba un progreso. Esa noche, mientras Juan Carlos y Emily hablaban en la sala de estar, Sara se unió a ellos. Se sentó junto a Emily, rodeándola con un brazo y sosteniendo la mano de Juan Carlos. Juntos, formaron un círculo de amor y apoyo, prometiendo enfrentar el futuro unidos. La reunión no había sido fácil, y muchos desafíos aún estaban por venir, pero con pasos lentos y a su propio ritmo, comenzaban a reconstruir sus vidas juntos. La fe y el amor que sostenían a Sara ahora empezaban a envolver a Juan Carlos, creando una nueva esperanza para el futuro. Sara sonrió, sintiéndose en paz. Al fin, la vida seguía adelante, y por primera vez en mucho tiempo, podía ver un futuro brillante por delante. Con Juan Carlos a su lado y Emily en su corazón, sabía que podían superar cualquier obstáculo. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a Emociones Narradas. Tu apoyo nos inspira a seguir creando más relatos únicos cada día. Haz clic ahora en los vídeos que ves en pantalla y sumérgete en más aventuras. Nos vemos pronto. Que Dios te bendiga.